enorme gusto que nos atienda, que nos dé parte de su tiempo para poder recorrer toda una historia y un presente que tiene que ver con la locución y la animación. Y yo siempre digo cómo se extrañan locutores y conductores de la historia de la radio y de la televisión, y cada vez el presente hace que el pasado se extrañe más. Digo todo esto para agradecerle el contacto a Julio Lagos. Julio, gracias por recibirnos. Gustavo Sacañino lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Gustavo, ¿cómo te va? Primero que nada, el agradecido soy yo. Para mí es un honor estar en tu programa, estar en la audiencia de la 1520 y de la 90.1. Y lo que te pido es que nos tuteemos, por favor, porque somos compañeros de trabajo, no hay diferencias, somos todos parte de una misma caravana. A mí me encanta usar esta palabra caravana porque es medio circense. Sí. Y esta caravana, Gustavo, empezó hace más de un siglo y todos tenemos los mismos orígenes, una motivación similar, una vocación pareja, la misma ilusión, los mismos fracasos. Imagínate, en más de 100 años, cuánta gente hubo como Gustavo Sacañino o como Julio Lagos. Sí, Julio, es cierto. Y uno decía, bueno, yo lo tuteo a Julio Lagos porque formó parte de mi vida, uno lo escuchaba, compartía a través de la radio. Y yo siempre digo, Julio, porque uno es de Lincoln, en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde Sí, señor. la compañía era la radio. Uno se enamoraba, Claro, de la radio, imaginaba la radio, los distintos programas que ya formaban parte de la vida de uno, claro. y a partir de ahí uno comenzó a transitar el camino y parecía, como vos decías, esta caravana que cada uno va haciendo, que va incorporando Sí. gente, que va incorporando conocimientos y que se va haciendo amigo de personas que no saben que la otra existe, pero a uno le alcanza a saber que el otro sí existe, y ese acompañamiento me parece que es fundamental, ¿no? Un camino muy, pero muy lindo que nos va Y enriqueciendo. nosotros de este lado nos imaginamos quién es el otro. Yo Sí. ahora pienso que debe haber alguien, está escuchando Radio Chascomús, alguien que trabaja a lo mejor en el hospital y estas últimas horas otra vez ha tenido una infausta tarea como consecuencia del accidente en la ruta. Pienso que debe estar escuchando a alguien que está preparándose para dar el examen en el conservatorio ahora, en las próximas semanas. Cuando nosotros nos ponemos en el lugar del otro, se produce ese milagro maravilloso de la radio. Vos sabés que de Tus Pagos es un queridísimo colega nuestro, Gabriel Galar. Gabriel Galar, sí. El padre tenía panadería Ajá, a una cuadra de mi casa. Yo vivía no me digas. En Urquiza Sí, 394, y él vivía en la esquina anterior. ¿Sabés que eran famosas las tortitas negras? no me digas. Sí, de la Me familia estás Galar. dando, Sí, me estás dando un dato extraordinario sí. porque estoy anotando tortitas negras, Galar. ¿Cómo se llamaba la panadería con el apellido de ellos? Sí, la panadería Galar, la conocíamos nosotros justo en una esquina. ¿Y sabés cuál era la diferencia? Que las tortitas negras se hacían teóricamente con la masa del pan, después se fue transformando una masa más dulce, con levadura. Bueno, pero la tortita negra, la tradicional tortita negra, era con la ¿Sí? masa del pan. Y Galar, que tenía mucha injerencia como técnico de fútbol en el club El Inquenio también. Eso es para Ah, preguntarle. Gente muy relacionada y muy ligada al club Inqueño, que tenía los colores azules y blancos en franjas verticales. mirá vos, Sí, yo lo conozco como es a Gabriel. a Gabriel. Gustavo Galar era el hermano. Ajá. Gustavo Galar el hermano. Covelo era el abuelo, el padre de la madre de Gustavo de Galar y de Gabriel Galar. Y me acuerdo que tenía una camioneta Chevrolet Apache diésel, pero muy venida abajo. Y sabés que cada vez que lo aceleraba, mucho ruido, el gasoil que despedía humo por los escapes. Vos fíjate todas las imágenes que me trajiste Y nombrándome a bueno, Gabriel Galar. y son historias de la gente, historias de la vida cotidiana. Y esta es la esencia de la radio. Cuando la radio empieza a hablar de terceras personas, que son siempre las mismas, hay como un elenco estable
consecuencia de la politización que todo tiene. Entonces nos alejamos de las tortitas negras y de la chica que está preparando su examen de cello para el conservatorio, nos alejamos de la vida cotidiana. Y la radio, para mí, por lo menos en mi modesta opinión, la radio es eso, es el reflejo de la vida, ¿sabes? El lugar de la casa, en el que históricamente han estado siempre las radios, es la cocina. Sí, es cierto. Y eso determina justamente la razón de ser de esta manera cotidiana que tiene la radio. Nosotros no la entendemos de otra manera. La radio, que si bien es cierto, te acompaña a todos lados y podés hacer cosas mientras las escuchás, pero yo recuerdo cuando nos sentábamos, radios mucho más grandes, ¿no? En la estructura que tenía, nos sentábamos a escuchar la radio y mirábamos la radio mientras estábamos escuchando, y ni hablar de las los radioteatros que había en esos momentos. Seguro. Y todo tiene una etapa, y siempre para mí es para mejor. Yo no soy nostálgico ni mucho menos. Creo que la radio permanece invicta porque ha sabido adaptarse a los cambios. Y los cambios significan simplemente utilizar distintas herramientas. Ahora todos transmitimos con el teléfono y cada vez hay más recursos. Le agregamos la imagen, y que nadie se asuste por esto, porque a mí me parece que se equivocan un poco los que te dicen, no, pero si tiene imagen no es radio. Y yo les recuerdo que el cine, cuando empezó, era mudo. El cine no tenía sonido. El cine ahora tiene un sonido envolvente, 360 grados, y nadie dice no es cine porque tiene sonido. Sigue siendo cine y se adapta a las posibilidades que tiene. La radio hoy tiene todas las posibilidades y sigue siendo radio porque en la esencia no ha cambiado. Julio, tu ligazón con los medios comienza, tengo entendido, de muy pero muy chico. Algunos lo hacen por circunstancias fortuitas, otros van buscando el camino. ¿De qué manera fue ese primer paso? Automático, lógico, natural, porque en mi casa como en la tuya y en la de tantos se escuchaba la radio. Entonces lo que salía por ese aparato grande como aquel primero que vos evocabas era fantástico, era un espectáculo, porque era el espectáculo hogareño, no estaba la televisión. Y entonces ¿cómo olvidarme de y aquí estamos nuevamente en la alegre redacción? Era la musiquita, la cortina musical de un programa del mediodía de los lunes y los jueves en Radio del Mundo, que era El Relámpago, un programa humorístico. Los domingos mi papá escuchaba el fútbol y escuchaba a Fioravanti y también a Aróstegui, Alfredo Aróstegui, el que decía la pizza la para la contiene. Y ya después, cuando yo era más chico, escuchaba yo soy Tatín, un chiquitín, un regalón, le diré lo que hago yo. Tatín. Tatín. Y bueno, y todo eso, y además, como nosotros somos un poco histriónicos y un poco monos todos, ya de chiquitos, yo escuchaba el programa de Jabón Federal y entonces imitaba a Castillo. 100 barrios porteños, 100 barrios de amor. Estas son vacunas que no fallan. Sí. Y para colmo, mi papá trabajaba en el diario El Mundo, era corrector del diario El Mundo. El diario El Mundo era primo hermano de Radio El Mundo. Entonces, a veces mi papá conseguía entradas, invitaciones para ir a un programa que hacían unos periodistas deportivos del diario, de la editorial Jaime, Pedro Valdés, Horacio Besio, Damián Cané, un programa que se llamaba El Tribunal del Deporte, que era una especie de, como si fuera, digamos, hoy un programa de panelistas con público en la radio, en el auditorio Radio El Mundo, Maipú 555. Sí, ahí estaba Radio Antártida, también estaba allí, ¿no? Con el tiempo estuvo ahí Radio Antártida, sí. Y Radio Mitre, pero era la casa de Radio El Mundo, sí. El primer edificio creado para radio en América Latina. Aún hoy sigue sirviendo tanto que ahí está Radio Nacional ahora. Claro. Maipú 555, una obra maestra de la arquitectura radiofónica. Y ahí me llevaba mi papá
a ver el programa, porque era con público en el auditorio. Entonces yo era un chico que no sé si había empezado ya la escuela primaria o estaba en los primeros grados, y entraba al estudio y yo veía eso que oportunamente escuchaba por la radio, el ambiente de los micrófonos, el brillo plateado de los soportes de los micrófonos, los pianos de cola, los locutores que hablaban, el público, el silencio y de repente el aplauso. ¿Cómo no te va a contagiar todo eso? Sí, eso es cierto. Vos sabés que yo ese edificio lo conocía ya por la década del 80, porque tenía un amigo, Daniel García, de Lincoln, que trabajaba, era operador en Radio Antártida, y es cierto, entrás a ese edificio, es tan imponente, que tenés que girar la cabeza de un lado para el otro para ver las instalaciones, los estudios, los controles, y la verdad que me hiciste revivir esa imagen. Julio, a propósito de imagen, ¿es cierto que como dibujante le dabas imagen al humor? Yo trabajé en Tía Vicenta, es una de mis vocaciones muy firmes, Sí, el dibujo, mirá vos. la historieta, Sí. y estudié en la Escuela Panamericana de Arte, y sí, yo dibujé en Tía Vicenta, y en realidad creo que es parte de lo mismo, Gustavo, es la decisión que uno toma de contar historias, con la fotografía, con el dibujo. Trabajé, digamos, fotógrafo. Mi primer libro, que se llama ¿Qué haces Buenos Aires?, que lo editó Peñalilo en 1967, es un libro de fotos que yo saqué de la ciudad de Buenos Aires, de distintos lugares. El único mérito que tiene ese libro es el prólogo, unas palabras que escribió Aníbal Troilo. Aníbal Troilo. Mira, vos recién, claro, está nombrando personas y que se transformaron en personajes por todo lo que le aportaron y por la manera en que quedaron en cada uno de nosotros. Vos hablabas de Pedro Valdés, que fue presidente del Círculo de Periodistas Deportivos. Mirá vos la imagen, claro, de Pedro Valdés, bien vestido, con ese bigote, la corbatita. Sí, la elegante verdad, siempre. Muy elegante, muy elegante. Sí. Vos fíjate cómo la radio nos trae imágenes, ¿no? Y no hace falta dibujarla, sí, como lo dibujabas muy bien vos recién, Julio, ¿no? Y además imágenes que tienen que ver con los sueños, con las aspiraciones, con el futuro, porque los dos grandes, para mí, los dos grandes factores de civilización de la Argentina han sido el ferrocarril y la radio, porque la radio es ideal para un país de grandes distancias como la Argentina. Por eso, cuando por ahí los muchachos dicen, bueno, sí, se terminaron, no sé, dicen, terminaron las FM o murió la AM porque en Bélgica o no sé dónde, bueno, pero está bien, pero a lo mejor es lo que corresponde a esa realidad geográfica. Argentina es un país de grandes distancias, sí, y de poca población. En consecuencia, lo que precisamos es la integración de la población. Más allá de la enorme arruga demográfica que tenemos en la zona metropolitana, hay que ir tirando líneas hacia los lugares alejados. ¿Por qué? Porque una economía regional, por ejemplo, ahora en una zona del noreste de Neuquén, en el norte de La Pampa, florece una actividad nueva, el vino. Los vinos de Neuquén, los vinos de La Pampa son una sorpresa. Y lo que hay que lograr es, primero, que haya, por supuesto, distribución y consumo interno, pero además exportarlos. Bueno, ¿y quién puede ayudar a todo eso? ¿Quién llega rápido? La radio. La radio no puede estar ausente de los sueños de los chacareros, de los colonos, de los estudiantes de ingeniería, de los físicos. La radio tiene que estar al servicio de la revolución tecnológica también, y eso forma parte del futuro. Sí, es cierto, Julio, y nada mejor que la radio para entender la problemática de cada uno de los sectores, llegar a esos sectores y difundir el problema para que se pueda aportar una solución. Por eso digo, para mí uno se enamora de la radio. Cuando dice, ¿de qué trabajas? No, mira, yo disfruto haciendo un programa de radio, porque no es trabajo esto, yo no lo siento como un trabajo, no quiero minimizar el pensamiento de cada uno, pero entendiendo otros trabajos, el esfuerzo que se hace, cuando uno
a través de la radio puede decir lo que piensa, puede tratar de comunicarse, preguntar lo que quiere, nutrirse de la información que necesita. Nutrirse, Claro. sobre todo eso que dijiste, porque nosotros, a mí me pasa que cuando termino un programa de radio, soy un poco mejor que cuando lo empecé, y eso se lo debo a los demás, a los compañeros de trabajo, a los entrevistados, al público. Mira, yo te voy a contar una cosa que me pasaba. Cuando yo empecé con la radio en Internet en 1997, Sí. fue el 14 de mayo de 1997, yo estaba en Aspen, hicimos radio por primera vez por Internet. Y entonces ocurrieron fenómenos muy inesperados, porque automáticamente teníamos comunicación por el chat con los oyentes. ¿Quiénes eran esos oyentes del chat? Los que estaban lejos, afuera. Argentina siempre exporta gente, ¿no? Hay una diáspora permanente, también entonces, y el que se va siempre es joven, en general. Y los jóvenes son más aptos para las novedades tecnológicas, para los nuevos instrumentos. Y como se iban a países desarrollados, tenían buen ancho de banda, en el acto entraban en el chat. Entonces yo le hacía un reportaje al ministro de Economía, ministro Sacañino. Acá me pregunta César, desde Milán, ¿qué va a pasar con los bonos? Claro. Y era verdad que había un tal César, como nuestro operador ahora, en Milán. Pero el ministro se pensaba que yo lo estaba macaneando, porque no había concepto de que esto fuera posible. Claro. La radio por Internet fue para nosotros la alfombra mágica, la alfombra voladora, porque la radio siempre tuvo, tradicionalmente, aunque hoy nuestros jóvenes colegas no lo puedan creer, dos limitaciones. La distancia, porque vos no podías, si vos estabas con la radio en Chascomús, y bueno, a lo mejor ya no podías llegar hasta Mar del Plata, ponele, por la frecuencia, porque había otras que te tapaban. Sí. Y además el momento, porque si vos salías al aire ahora, a las 6 menos 25 de la tarde, no te podían escuchar a las 8 de la noche ni a las 8 de la mañana, pero Internet, con la radio on demand, la radio que hoy se llama podcast, te permitía una repetición permanente. Entonces, la radio se hizo planetaria y nosotros tuvimos cada vez más oyentes, y hoy mismo es así, gracias a esta renovación tecnológica, que ya te digo, a nuestros compañeros, a nuestros colegas de hoy, les parece obvio, elemental, pero alguna vez no hubo WhatsApp, alguna vez no hubo Internet, alguna vez no hubo Facebook. Sí, yo recuerdo cuando a través de las descargas de la radio decíamos, mira, viene tormenta, va a llover. Va a llover, sí. Vos sabés que lo que decías recién de uno que tiene que nutrirse es cierto. En su momento cuando compartíamos transmisiones de fútbol, porque el fútbol siempre creo que fue un puntapié inicial para esto, primero porque lo que nos gustaba, lo que teníamos, es cierto, esa posibilidad. Y yo me acuerdo que después de cada transmisión de fútbol, recuerdo con el querido Humberto Dátola en Radio Splendid, o después con Néstor Ibarra en Radio Mitre, con Julio Ricardo, terminó la transmisión y uno se quedaba y repasaba todo lo que había aprendido. Y vos sabés que me quedó algo muy, pero muy grabado. En Radio Rivadavia con el querido Horacio García Blanco, yo cubriendo un partido de Gimnasia, no sé con quién era, dijo, me quedan dudas sobre una clara falta. Y García Blanco me dijo al aire, si la falta es clara, no hay dudas. Para mí fue como un garrotazo. Yo quise decir al árbitro, le quedaron dudas sobre una clara falta, pero no lo dije así. Cuando llegué, lo primero que hice fue llamarlo para pedirle disculpas. Me dijo, usted nunca me va a hacer quedar mal, pero a partir de eso es una frase que no se me olvidó nunca. ¿Por qué? Porque uno estaba predispuesto a aprender minuto a minuto. Creo que estamos para eso, Julio. Para aprender. Hablando de fútbol, déjame que sea yo ahora tu cronista. Sí. Porque estoy viendo Suecia, Ucrania, van 80 minutos, faltan 10 y van 1-1, es un partidazo. Y estaba ganando Ucrania y estaba clasificando, ¿no? También perdió Alemania, le ganó Inglaterra en Wembley y clasificó, ¿no? 2-0. 2-0. Sí. A mí me gusta mucho la pelota, me gusta mucho el fútbol. De hecho, yo empecé mi carrera
en los medios como periodista deportivo, y estos días, estas semanas, me la paso mirando o Copa América o la Eurocopa. Y Julio, el momento y el lugar para estar en el periodismo gráfico era el gráfico, ¿no? Lo que significó el diario El Gráfico, por eso. Yo trabajé en el diario El Mundo, primero en la sección deportes y después pasé a redacción general. Y en materia deportiva sí, escribí en el Gráfico, porque se iban enlazando las cosas. Yo hacía en el Gráfico, por ejemplo, unas encuestas, y bueno, 4 o 5 entrevistados que respondían a un tema central. Y una vez Hugo Guerrero Martínez me dijo, mira, tienes que ir a Radio Municipal, que ahí hay un hombre muy interesante para tus encuestas, se llama Julio Álvarez Vieira. Y fui a Radio Municipal, que es la hoy radio de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Estaba en ese momento Radio Municipal en el subsuelo del Teatro Colón, en el pasaje Arturo Toscanini, que es la altura del 1100 de la calle Villamonte. Y ahí efectivamente conocí a Álvarez Vieira, que era el director de programación de música popular en Radio Municipal. Y Julio Álvarez Vieira ese día me dijo, ¿por qué no te quedas acá y haces algo en un programa deportivo que vamos a hacer con Pablo Améndola? Había sido director técnico de Boca. Pablo Améndola y Juan Manuel Puente. Era un cronista muy famoso de polo, y escribía en el Gráfico justamente, y aparte un melómano, un tipo que sabía mucho de música clásica. Bueno, y entonces empecé en Radio Municipal. Yo tenía un pedacito en un programa, pero resulta que ahí trabajaban Aníbal Troilo, Astor Piazzolla, Horacio Salgán, Edmundo Rivero, Carmen Yupanqui, Enrique Villegas, Ernesto Sábato, Jorge Luis Borges y todo lo que se te ocurra. Entonces yo estaba todos los días ahí, no me movía de ahí. Julio, ¿qué es Despierto y por la calle? Despierto y por la calle nació en uno de esos momentos que son comunes entre nosotros cuando estamos sin trabajo, ¿no? Un día me llama un querido amigo que en ese momento era director de Radio del Plata, el gallego Juan Carlos García Vicio, y me dice, Juliazo, tengo para vos un trabajo en Radio del Plata. Fenómeno gallego, ¿verdad? Una tira. Le contamos a los oyentes de Radio Chascomús y de Keops que para nosotros una tira es un programa de lunes a viernes, es una cosa, claro. Digamos que lo mejor de lo mejor. Sí. Y yo digo, sí, gallego, claro, sí. Yo no sabía, digo, será la primera mañana a las 6, será después a las 9, será al mediodía, será a la tarde, en la vuelta. Era lo mismo. Y el gallego me dijo, el horario es de 4 a 6 de la mañana. Entonces, claro, somos amigos de toda la vida, lo seguimos siendo, gracias a Dios, pero en aquel momento yo estuve tentado de mandarlo, ¿viste? Ahí arriba donde mandaban al marinero que se portaba mal, sí, en lo alto del mástil. Y entonces yo dudé y digo, bueno, sí, dale, pero con una condición, gallego. Y él me dijo, sí, dale, porque él se quería sacar un hueso de encima. Precisaban, porque a las 6 de la mañana empezaba Nelson Castro en Radio del Plata, y claro, precisaban tener algo atractivo en la previa. Mantener viva la audiencia, no entregarle un dial caliente. Ni más ni menos, con las bracitas encendidas. Entonces yo digo, una condición, sí, da lo que quieras. Digo, yo lo hago, a 4 o 6 de la mañana, yo lo hago, pero lo hago todo desde la calle. Ahí fue él el que dudó en mandarme a mí ahí arriba del mástil. Y me dijo, pero oíme una cosa, vos siempre con cosas raras, vos estás loco, ¿cómo? Hacelo con las grabaciones del día anterior, algún título, el pronóstico. Gallego, escuchame una cosa,
De 4 a 6 de la mañana vos me ofrecés. Bueno, yo lo quiero hacer todo desde la calle. Yo quiero sacar la transmisión a la calle. Bueno, hablemos, nos encontramos en el Café París de Vicente López, frente a la estación. Al día siguiente, pactamos, y en febrero del 2007 salió al aire un ciclo que estuvo 2 años en Radio del Plata y que luego hizo una breve temporada de 2 meses en el 2009 en Radio 10, Despierto y por la calle. ¿Y por qué hice eso? Porque yo creo que la radio tiene que salir a la calle, hay que ir a buscar oyentes, porque nuestros amigos, nuestras familias, saben que somos Gustavo Sacañino y que somos Julio Lagos y que estamos en AM 1520 y en FM 91 en La Plata, pero hay un montón de gente que no lo sabe. ¿Y cuál es mi objetivo? Porque la cosa pasa por ahí. Yo quiero tener más oyentes, cada vez más oyentes. ¿Y cómo hago? Y tengo que ir a buscarlos. ¿Y dónde están los? Si vos sos una super empresa, no tenés que preocuparte tanto porque esa super empresa es arrolladora y te pone como local en Júpiter. Pero como estamos acostumbrados a luchar, a nosotros nos dan un pedacito de alambre oxidado y les entregamos una sopita. Tenemos que trabajar siempre desde abajo. En consecuencia, hay que sacar la radio a la calle, para mí. Y sacar la radio a la calle significa, volvemos a lo de la caravana y el histrionismo, llamar un poquito la atención. Entonces, yo puedo salir a la calle con un celular, pero soy uno más entre todos los que tienen celular en la calle. Ahora, si yo pongo un pequeño transmisor, del cual finalmente ese celular va a ser la base de la línea, no digo que sea lo mismo, pero es parecido, pero hay una conexión que mejora la salida y yo ya tengo una consolita colgada del hombro, me pongo auriculares y la salida del micrófono yo la mejoro justamente con eso, con un micrófono, y al micrófono le pongo el cubo de espuma de goma con el logotipo de la radio, entonces ya parezco un astronauta. Y si puedo salir con un vehículo, mejor. Si no, voy caminando, pero a veces tuve que salir caminando. Pero si tengo el vehículo, lo ploteo o le pongo con abrojo el logo de AM 1520. Entonces, un suceso. No te digo si podemos tener una canasta con alfajores o con paquetito de muestra de algo, jabón, café, un llavero, lápices. Hay que regalar. Y no por una cuestión demagógica, sino por una cuestión de empatía, de buena educación. Cuando nosotros llegamos de visita a la casa de alguien, como se decía antes, no podés llegar con las manos vacías. Entonces, casi como que yo tocaba timbre en la casa de la gente. Porque además pasaban cosas extraordinarias. En la soledad de la madrugada, después el programa se hizo más largo y empezaba más temprano, a las 2 de la mañana, de 2 a 6. Y se escuchaba, y sobre todo los taxistas y la gente, no solamente los solitarios o los enfermos o los angustiados, no, la gente del trabajo. Los panaderos, por ejemplo, como el viejo de las tortitas negras de Galar. De Galar en Lincoln, sí. Que empiezan a trabajar al alba, antes. Entonces, empezamos a hacer el sonido que acompañaba el principio del día. Yo jamás dije buenas noches, siempre dije buenos días, porque para mí ese es el momento en el que empieza el día para muchísima gente. Sí. Para el médico que va hacia el hospital porque tiene que atender a una mamá que va a dar a luz, para el marido de esa señora, a la que ayuda a preparar el bolso porque tienen que salir, porque van a ser el hijo. El día que comienza es una esperanza que está empezando y la radio tiene que estar allí. Julio, eso de estar donde la gente quiere que esté en la radio, me parece que
es importante, entender la problemática, el hecho de regalar, lo hablaba hace algunos minutos fuera del aire con Marcos Cardoso, otro de nuestros operadores, donde decía, a mí me da vergüenza que me regalen, pero me da una satisfacción muy, pero muy grande regalar, ver la sonrisa, y no es por demagogia, uno diría de egoísta porque le hace bien a uno, entonces pensás que lo haces y sin darte cuenta le haces bien al otro, pero me parece que hay una relación en lo que a vos te hace bien y lo que le hace bien al otro porque te hace bien a vos, y aunque parezca un juego de palabras, tiene que ver con una realidad. Vos decías de estar en esos horarios que parecen atípicos, ¿no? Para entender a la gente, para contar lo que pasa, porque cuando uno se acuesta parece que el mundo se paraliza y no es así. Por eso te iba a preguntar algo que tiene que ver con el sábado a la noche, otra vez un horario que te vuelve a conectar con la gente, con la cual vos volvés a llegar a la gente, ¿no? Sí, señor, sí, lo hicimos muchas veces, ese horario. Mira, yo hice prácticamente todos los horarios. Un horario muy lindo para hacer en radio es el domingo después de las 6, 7 de la tarde. El regreso del domingo. Viste que la hora esa de la tardecita, tarde-noche del domingo tiene mala fama. Sí, es rara. Es porque parece que todo el mundo dice, ahora otra vez mañana. Hasta que vos le encontrás la vueltita, porque otra vez mañana me voy a encontrar con mi vocación. Sí. Otra vez mañana me voy a encontrar con mis compañeros de trabajo. Otra vez mañana me voy a encontrar con, gracias a Dios, el sustento que me permite mantener a mi familia. Es decir, bueno, yo no digo que yo sea optimista, porque a lo mejor es una palabra sospechosa. Yo soy un hombre de fe. Y cada momento, y más en radio, cada momento que estás en el aire, mira, a veces me he encontrado con compañeros que hacían el turno y los veía, qué sé yo, cabizbajos, y ¿qué te pasa? Acá, nada más tengo que decir la sigla. Y yo los retaba un poco. Digo, pero escúchame una cosa. ¿Vos te acordás cuando estudiabas en el ISER que querías ser locutor? Ahora sos locutor. ¿Sabés lo que significa decir en el aire AM 1520, Radio Chascomús, provincia de Buenos Aires, República Argentina? Estás diciendo el nombre y apellido de una radio. Estás identificando una voz. Además no sabés dónde te escuchan. No sabés quién te está escuchando. No sabés lo que significa, el honor que significa para un locutor decir el nombre de una radio. Vamos, arriba. Bueno, y después decía, no, porque si el tema era, no, tengo que decir la temperatura. Nada menos que la temperatura. Pero, oíme, vos decís la temperatura, y vos sos la voz de la radio. Si la radio lo dice, es cierto. Si la radio lo dice, es cierto. La gente nos cree. ¿Sabés por qué nos cree? Sí. No porque vos sos Gustavo, pues yo soy Julio. Porque somos la radio. Julio, honor. Sí, es cierto. Vos sabés que yo siempre tengo una frase hace muchísimo tiempo. Digo que el mañana es hoy, porque el mañana nunca se transita. Cuando lo estás transitando es hoy. Y cuando yo leo mañana es ahora, digo, ¿hay alguna ligazón con Julio Lagos entonces? Claro, exactamente. Bueno, está bien, has visto todo. Sí, porque además ese fue el programa que hicimos en noviembre y en diciembre en Radio Rivadavia, hace poco. Y anduvo fenómeno porque los horarios se han extendido y el ahora era el ahora del principio de la mañana en Europa. Bueno, ¿sabes la cantidad de oyentes argentinos que nos llamaban? Aparte, bueno, hacíamos Instagram Live, hacíamos conexiones con imagen, cosas bastante ya pretenciosas, y gente que empezaba su día de trabajo, mientras muchísima gente en el barrio de Almagro o en Santiago del Estero dormía, ponele, bueno, en otros lugares ya había pasado buena parte del día en Oriente. Entonces se armaban unas conexiones extraordinarias, porque cruzábamos oyentes con oyentes. Una cosa maravillosa.
La radio es una fantasía única. Eh, Van a la largue Suecia y Ucrania, ¿eh? Van a la largue. ¿Quién te gusta de los dos por lo que he visto? ¿Quién llega mejor parado? Vos sabés que juegan todo fenómeno. Juegan todo fenómeno. Hay que terminar con algunos mitos. Aquello que se decía, no, pero los europeos le pegan con la canilla. Le pegan fenómeno, la descosen. Hay muchachos que gambetean. A mí me gusta tanto el fútbol. Yo veo mucho fútbol de los Estados Unidos, por ejemplo. Ah, sí. ¿No? La conferencia del Este, la conferencia del Oeste. El otro día, hace un par de días, vi el clásico de Los Ángeles, el Galaxy contra el San José. Sí, el equipo de Almeida. Claro, y el otro, el equipo donde había sido técnico Barros Esqueloto. Sí, perdía bueno, 4, ganaba Los Ángeles 4-1, no lo terminé de ver, pero yo también lo seguí. Sí, ganó, pero a mí lo que me llama la atención, primero, juegan con público, por supuesto. Sí. Llena la cancha llena de gente, y total, allá están todos vacunados. Y hay muchos hinchas muy futboleros que están en cuero, ¿viste? Además por la temperatura. Y los muchachos que juegan, le pegan bien, está bien, hay muchos latinos ahí, hay hondureños, mexicanos, cada tanto aparece algún argentino, pero se ha universalizado el fútbol en todo sentido. Yo creo que no hay nada más universal que el fútbol. No, es cierto. Vos sabés, a propósito de Estados Unidos, algo que comenzó en el año 1980 con el Cosmos, allí con Pelé, Beckenbauer, Chinaglia, claro, el goleador italiano, y a partir de ahí un proceso que sabían de qué manera llevarlo a cabo, porque el fútbol en Estados Unidos prácticamente era desconocido. Allá estaba el béisbol y el fútbol americano. Y vos fijate, como bien decís hoy, Julio, lo que significa el fútbol en los Estados Unidos, ¿no? El primero que jugó al fútbol en Estados Unidos fue un número 4 de River Plate, le decían el Pacha, Norberto Giacono. Ah, mira, no sabía. Y jugó en Estados Unidos y en Canadá. Y después, lo que pasa con el fútbol en Estados Unidos, hasta ahora era soccer y ya empieza a ser fútbol, sí, es que es un deporte de las escuelas. Entonces, el sustituto del potrero es el fútbol que se juega en miles y miles de escuelas. Y ojo, Estados Unidos es doble campeón y campeón olímpico de fútbol femenino. El fútbol femenino en Estados Unidos es arrollador. Y es el fútbol que... Aparte, a mí me gusta mucho, y los norteamericanos, los más jóvenes, le enseñan a sus padres que un deporte en el que por ahí se termina 0-0, es muy atractivo, porque claro, la expectativa era la multiplicación de los tantos, como en el básquetbol. Sí. Y hoy, en la televisión, y este es un dato fenomenal, porque claro, 45 minutos sin publicidad era imposible para las redes en los Estados Unidos. Y hoy el fútbol se transmite en los Estados Unidos porque se respeta la característica de 2 tiempos de 45. Y cada vez hay más cadenas que transmiten el fútbol. Hay, por supuesto, está ESPN, está Fox, y hay una nueva que es de Al Jazeera, que transmite fútbol, y donde hay muchos comentaristas que son exfutbolistas de Estados Unidos y de países de Europa. Uno de los que ha sido comentarista permanentemente en la televisión norteamericana es el Indiecito Solari, el que fue técnico del Real Madrid y ahora está en México. Sí, vos sabés que yo conocía al papá Eduardo, que estuvo acá en Gimnasia en Estudiantes. La verdad, yo tuve la oportunidad de compartir la casa de la familia Solari con Lee Solari. Qué familia bárbara esa. La verdad, yo siempre lo digo, la educación, Julio, la educación de el Indiecito Solari. Los padres, los tíos, todo. Impresionante, lo destaco siempre, y la verdad que me alegra esto que estamos compartiendo, porque yo creo que, siempre lo decía con Eduardo, me acuerdo un día lo llevamos a un programa de Eduardo y estaba el Indiecito chiquito, ahí le digo, Eduardo, ¿lo sumamos al panel? No, me dice, que sea por mérito propio, no por el hijo de. Y a partir de ahí, el respeto y el mate cocido. Vos sabés que Eduardo le gustaba el mate cocido, pero te decía, nunca lo tomes caliente porque te hace mal al estómago. Cuando era técnico de Estudiantes, la verdad, una persona... Ahora, el Indiecito, un crack.
Un Yo he visto fenómeno. pocos jugadores, yo lo vi mucho en el Real Madrid, tuvo Sí. mala suerte después como técnico, pero un jugador de dos perfiles, pocos jugadores tienen dos perfiles como tenía el Indiecito. De una elegancia Extraordinario. increíble. Extraordinario. Se puede comparar con Redondo, si querés. Con Redondo, sí, Claro. claro, exactamente, de la misma escuela. Mira, estamos cerrando el programa, Julio. Yo me quedaría conversando con vos, la verdad, te soy sincero. No sé, todo el día, pero algo que nos caracteriza a los argentinos es el mate. Yo te puedo preguntar cómo se toma el mate. Una vez cometimos nosotros también un librito. Hemos cometido un librito. Teníamos la idea de hacernos millonarios con mis hijos. Entonces armamos un manual que era un choreo del clásico libro de Amaro Villanueva. Sí. Entonces hicimos una especie de manual de instrucciones para extranjeros, en 4 idiomas, castellano, inglés, francés, alemán. Estábamos preparando una versión en chino también, y la idea era distribuirlo en los hoteles, y fue un fracaso absoluto, por supuesto, pero lo hicimos entre nosotros en casa. Una de mis hijas, Clara, que es dibujante, Sí. hizo el diseño. El pibe que está en la foto de tapa es otro de mis hijos, Agustín. Bueno, ahí quedó cómo se toma el mate. Con 2 ediciones, si mal no recuerdo. ¿No? Sí, bueno. Bueno, Julio, yo voy a conseguirlo porque para mí el mate es algo fundamental, es una compañía, desde que lo comenzás a preparar hasta que lo terminás de tomar. Para mí Así eso es fundamental. Julio, Así es. un abrazo a la distancia, que Muchas llegue gracias, al Gustavo. alma, como decimos siempre. Y bueno, un saludo a Gabriel Galar, hace muchísimos años que yo no lo veo, prácticamente desde que se fue de Lincoln. Lo Con vi. el tema de las tortitas negras y la camioneta Apache del abuelo Coelho. Del abuelo, Lo voy a creo que era, sorprender. mira, era color verde, me parece. Lo voy a sorprender. El Y un saludo muy grande para los oyentes, en este caso para los de Radio Chascomús, a los músicos. Es una ciudad de grandes talentos musicales, y yo tuve el honor de conocerlo a Lucho Servillo, un musicazo extraordinario. Julio, gracias nuevamente, un abrazo enorme y bueno, nos estaremos reencontrando, no importa el punto de encuentro en el aire, pero lo importante es encontrarse. Gracias nuevamente, un abrazo y que tengas una buena jornada. Muchas gracias, hasta muy pronto. Gracias. Bueno, Julio Lagos, un gusto que nos dimos, que fue protagonista aquí por Keops FM, la 90.1, la M1520, la voz